haber ordenado el ataque que liquidó al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en algún rincón de Afganistán, de algún modo compensa la imagen de Joe Biden, esa imagen que había quedado manchada por la orden que ejecutó la retirada bochornosa de las tropas norteamericanas que estaban estacionadas en Afganistán. La imagen de ese repliegue vergonzoso quedó como una mancha en la imagen de Joe Biden. En ese momento, el jefe de la Casa Blanca explicó que la guerra de los Estados Unidos contra el terrorismo global de matriz ultraislamista continuaba y que se iba a mantener igual, pero explicó que no era necesario tener tropas de los Estados Unidos en Afganistán para mantener esa guerra, incluso en el territorio afgano. Bueno, el hecho de que un dron norteamericano, después de un trabajo de inteligencia que logró localizar a Ayman al-Zawahiri en un rincón protegido por la poderosa red Haqqani en Afganistán, que es uno de los brazos militares del régimen talibán. La red Haqqani es uno de los brazos militares más poderosos del régimen talibán. Con la información de inteligencia que detectó en qué lugar de Afganistán estaba, seguramente en la montañosa y larga frontera entre Afganistán y Pakistán, bueno, lleva a cabo el ataque con un dron que liquida, que mata, que asesina a Ayman al-Zawahiri. De algún modo, este acontecimiento le da veracidad a lo que había dicho Joe Biden cuando trataba de explicar que no se estaban rindiendo, que no estaban capitulando y que la guerra contra el terrorismo continuaba en términos más lógicos, o sea, sin tropas en el terreno. Pero la pregunta es, ¿qué tan importante a esta altura de los tiempos es la muerte de Ayman al-Zawahiri? ¿Qué tanto peso tiene hoy Al-Qaeda en el terrorismo internacional? ¿Quién era Ayman al-Zawahiri? ¿Qué peso tuvo en la historia de Al-Qaeda y por ende qué significa su muerte? Son las preguntas claves. Ayman al-Zawahiri es un médico egipcio, era un médico egipcio, un prestigioso cirujano que dejó incluso la clínica de su familia. Su padre también era un médico reconocido en el Cairo y tenían su clínica en Maadí, que es uno de los barrios aristocráticos de El Cairo, pero dejó de atender en la clínica familiar para atender en una clínica de la Hermandad Musulmana. Los Hermanos Musulmanes son una organización ultra religiosa que nació en el año 1929, fundada por el jeque Hassan al-Banna, el jeque egipcio Hassan al-Banna, un imán que fue uno de los teóricos del fundamentalismo a partir del siglo XX. Los Hermanos Musulmanes se radicalizaron en la década del 60 tras la figura de Sayid Qutb, que fue el ideólogo de la lucha terrorista, la lucha sin cuartel contra los regímenes laicos que imperaban en el mundo árabe. Bueno, Ayman al-Zawahiri había abrazado primero la causa de los hermanos musulmanes, lo que lo hizo trabajar en una clínica de esa organización religiosa, y luego abrazó particularmente la visión más radical, más extremista, que es la de Sayid Qutb. Y cuando Sayid Qutb fue ejecutado por el régimen naserista en 1966, entonces Ayman al-Zawahiri se volcó a la creación de Al-Jihad, una organización armada que planteaba la lucha armada contra los regímenes laicos en Egipto y en el resto del mundo árabe. Esa militancia lo llevó a Afganistán como médico a curar a los mujahidines que caían heridos en los combates contra las tropas soviéticas que habían invadido Afganistán para proteger el régimen pro-Moscú, pro-soviético que encabezaba Babrak Karmal en Kabul. Curando mujahidines heridos, conoció a Osama Bin Laden,
el multimillonario saudita que había adherido a la causa de los muyahidines afganos y que administraba los fondos que llegaban desde las ricas monarquías petroleras de la península arábiga, también desde Europa y fundamentalmente de los Estados Unidos, para que comprar armas y pertrechar a los muyahidines, o sea, los combatientes islamistas que combatían contra el invasor soviético. Cuando conoció a Bin Laden nació un vínculo muy fuerte entre ambos y de ese vínculo nació Al-Qaeda. Ayman al-Zawahiri fue junto a Osama Bin Laden el fundador de Al-Qaeda. Y en esa organización en la que, mientras Osama Bin Laden vivió, él siempre fue el número 2, el segundo en la jerarquía, ocupó un rol fundamental. Osama Bin Laden no solo era el cerebro financiero de Al-Qaeda, también era el dueño del carisma, ¿no? Era el líder por su carisma y por la mística que irradiaba su personalidad y su forma de actuar, su histrionismo, ¿no? La mística que irradiaba Bin Laden y su carisma lo convertían en el líder indiscutido de Al-Qaeda, además de su fundador. Pero el otro fundador y número 2, Ayman al-Zawahiri, tenía un rol clave, fundamental. Si el carisma de Bin Laden y su capacidad en el manejo financiero eran indispensables para Al-Qaeda, también fue indispensable Ayman al-Zawahiri porque este médico egipcio fue el cerebro táctico y estratégico de Al-Qaeda. Él diseñó la estructura de células dormidas que a modo de metástasis Al-Qaeda diseminó por el mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos y también en el Oriente Medio. Esa estructura de células dormidas fue una creación de ese estratega que era Ayman al-Zawahiri. Por lo tanto, es Ayman al-Zawahiri el creador del terrorismo global propiamente dicho, porque el terrorismo global fue eso, la invención de células dormidas que de repente podían ser activadas desde una neurona central y entrar en trance exterminador en cualquier rincón del planeta donde esa célula dormida se encontrara. El ideólogo de esa estructura, el ideólogo del terrorismo global, fue propiamente dicho Ayman al-Zawahiri, si bien Osama Bin Laden era el líder carismático de esa organización. También fue Ayman al-Zawahiri, como autor de todo lo táctico y lo estratégico, quien organizó los grandes ataques que empezaron a darle notoriedad en el mundo a Al-Qaeda. El ataque en 1998, los atentados explosivos en 1998 contra las embajadas norteamericanas en Nairobi y en Dar es Salaam, o sea, en Kenia y en Tanzania. El ataque con una lancha bomba en el año 2000 en un puerto de Yemen contra el poderoso buque militar norteamericano USS Cole, también fue diseñado por Ayman al-Zawahiri y fue Ayman al-Zawahiri el organizador del primer atentado que alcanzó la escala del genocidio. Aquel día que llovieron aviones en Washington y en Nueva York, el 11 de septiembre del año 2001, tuvieron como gran diseñador de ese ataque el primer atentado terrorista que alcanzó el rango de genocidio porque provocó más de 3.000 muertes, fue diseñado por Ayman al-Zawahiri. De ahí su gigantesca importancia histórica y simbólica. Probablemente desde hacía años este hombre que había asumido el liderazgo total, o sea, había pasado de número 2 a número 1 cuando Osama Bin Laden fue abatido por comandos SEALs de los Estados Unidos en Abbottabad, en el corazón de Pakistán. Probablemente ya esta Al-Qaeda
no tenía la fuerza que tuvo en su momento. Aún así, Ayman al-Zawahiri fue el diseñador y el impulsor de otro de los grandes saltos que dio el terrorismo global a través de Al-Qaeda. Él creó esa estructura de franquicias, y a esta palabra la pongo yo para tratar de explicar cómo fue ese sistema de asociación con milicias yihadistas en muchos puntos del planeta. Abu Sayyaf en Filipinas, Boko Haram en Nigeria y en Burkina Faso. Todas esas organizaciones altamente letales, sobre todo las que actúan en el norte de África, Al-Qaeda del Magreb, el brazo armado de Al-Qaeda en Somalia, todo eso, esa estructura de franquicias, fue diseñada por Ayman al-Zawahiri. Se calcula que en este tiempo aglutina a por lo menos 40.000 yihadistas dispuestos a matar, incluso inmolándose ellos mismos en los atentados que perpetren. Es un golpe devastador el que se dio, aún si Al-Qaeda por estos días fuese una organización debilitada. Empezó a debilitarse sin duda cuando en Irak una de las ramas de Al-Qaeda, el llamado Al-Qaeda Mesopotamia, que había creado Abu Musab al-Zarqawi, un psicópata jordano que se hizo discípulo de Bin Laden y de Ayman al-Zawahiri en la guerra de Afganistán, bueno, había creado Al-Qaeda Mesopotamia, que era el brazo de Al-Qaeda en Irak, pero que luego, tras la muerte de Abu Musab al-Zarqawi, se convirtió en ISIS, el Estado Islámico, y se separó de Al-Qaeda. ISIS luego eclipsó a Al-Qaeda. Incluso eclipsada y tal vez debilitada, Al-Qaeda sigue siendo el gran símbolo del terrorismo global. Ayman Zawahiri fue el gran diseñador del terrorismo global y quien organizó los más letales golpes del terrorismo global. Por eso tiene tanto peso su muerte en Afganistán, y por eso de algún modo esa muerte compensa la imagen de Joe Biden, que había quedado manchada por la bochornosa retirada de los norteamericanos que él ordenó en Afganistán.